La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presenta Al día con la UC. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 FM, le damos la bienvenida a otro programa más del Día con la UC. Hoy desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta Universidad de Carabobo, poco para analizar la situación económica del país y las últimas medidas emprendidas por el Ejecutivo Nacional, un poco para tratar de paliar y solucionar esta problemática. Y hemos venido acá a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales porque es desde aquí donde surge todo el conocimiento, un poco para hacer los planteamientos que sean pertinentes a fin de alguna otra forma darle solución, como es el fin, por supuesto, que en este caso tiene la academia. Y para comenzar este programa tenemos como invitado al profesor Benito Hamidian, decano de FACES. Profesor, bienvenido. Bien, gracias. Una vez más a estos espacios donde el saber y el conocimiento, como siempre decimos, hay que difundirlo. Específicamente nuestro rol como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha estado enfocado hacia la articulación de las distintas escuelas, como es muy importante Administración Comercial y Contaduría Pública, Relaciones Industriales y en este caso la Escuela de Economía, que es la impulsora en materia de toda esta discusión que se está dando en el acontecer nacional y que efectivamente las contribuciones que se generan desde los departamentos y cátedras han comenzado con realizar foros. Estamos realizando en este momento conversatorios con los estudiantes, el intercambio de las distintas corrientes y pensamientos de nuestros profesores para hablar del asunto económico. Si bien es cierto de que el Ejecutivo Nacional ha estado en las distintas cadenas indicando las medidas extraordinarias que va a tomar en materia económica, efectivamente nosotros no podemos quedar a un lado para simplemente ser unos radioescuchas. Al contrario, seguimos indicando pautas, seguimos dando recomendaciones y este es el tercer año que la facultad hace sancionada por los distintos consejos de escuela las medidas que se deben considerar y tomar de carácter de urgencia. Que si bien es cierto con los procesos que hay del valor de la moneda, cómo está, con la escasez de los productos que se consiguen en este momento y con la balanza de pago que efectivamente hace poco se dieron unos indicadores, nosotros en este momento estamos utilizando, aparte de estos conversatorios, los documentos que se transmitan por las redes sociales, por el portal de la página de la facultad, pero también con los correos electrónicos. Si bien es cierto, nosotros el año pasado nos pronunciamos con cada una de las escuelas, porque no es solo el aspecto económico que incide, también qué pasa con la fuerza laboral. Tenemos una ley orgánica del trabajo donde se habla de una reducción de jornada laboral y que específicamente en la producción cada vez se hace un poco más escasas por el sentido de la materia prima que reclaman los empresarios. Igualmente hemos montado foros, aprovechamos ahorita en el 8º Congreso, en el aniversario de los 53 años de la apertura de la Escuela de Economía y también en este momento cuando se está dictando este programa tenemos un conversatorio con el posgrado, específicamente en el postdoctorado, hablando de cuáles son las incidencias económicas que desde el punto de vista de un enfoque de comparación como está pasando en el contexto español y en la Comunidad Económica Europea, junto con el caso venezolano que no podemos estar distanciados, porque si efectivamente hay un mundo globalizado, nosotros no escapamos también a esa coyuntura económica que existe en el contexto mundial y que Venezuela es vulnerable porque efectivamente nosotros dependemos de la renta petrolera. Ok, profesor, con respecto a estos planteamientos que ustedes años atrás hicieron al Ejecutivo Nacional, por supuesto como una labor, como bien decía usted, académica, que es de alguna otra forma establecer lineamientos de acuerdo a lo que la academia y de acuerdo a lo que las experiencias de la historia han dado con respecto a esta materia, que es el tema económico. Mira, el abordaje ha sido con una metodología que nos distingue como universitarios profesionales de las distintas áreas de conocimiento y que específicamente no lleva ningún tinte político, ¿okay? Sino es cómo lo ve la academia y de hecho
Seguimos insistiendo en llevar hasta los altos niveles del gobierno este documento. Este documento le sale gratis al gobierno porque para eso nosotros producimos y queremos contribuir y ayudar en materia de asuntos económicos. Simplemente lo que estamos diciendo es aquí existe una universidad con una trayectoria, una facultad de ciencias económicas y sociales que puede hacer el aporte a este país y continuar haciendo aportes para poder reducir esta brecha económica que realmente nos afecta como venezolanos. Por ende, no vamos a desfallecer, vamos a seguir insistiendo, monitoreando el día a día del acontecer, esa experiencia que se está dando ahorita en el entorno con las situaciones sobrevenidas, con lo que se está hablando de la rebaja de precio sobre una cotización de $1 o de €1 que se dio anteriormente, pero el asunto es cómo también causa impacto y cómo nosotros contribuimos desde la academia también a esa Cámara de Comercio, a la Cámara Industrial, a la Cámara de Productores, al pequeño y gran productor que tenemos en nuestro contexto de país. ¿Cuáles son esas líneas, profesor, generales de estos planteamientos que hace la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE? En principio, una de las que marca es la sustitución de importaciones, pero esa sustitución de importaciones tiene que venir con un aliciente donde se estimule el aparato productivo que nosotros tenemos, porque prácticamente estamos dependiendo de las materias primas de carácter importado. Por otro lado, ¿qué hacer con respecto a la situación de la moneda que es el dólar? Bueno, hay un planteamiento que nosotros hemos colocado como dolarizar la economía del país para que pueda ser sustentable y real la producción de bienes y servicios y sobre todo esa satisfacción que se tiene. Un desmontaje en este momento, bueno, hoy en día lo llamamos ICAD, anteriormente era CADIVI, ha pasado por las distintas esferas y de cómo hacer un proceso que se revierta de manera gradual para atraer y generar confianza. Y lo otro es el apego del cuerpo normativo que nosotros vemos con preocupación porque realmente lo que buscamos es desde nuestro aporte es que se estimule el aparato productivo. Al no tener el aparato productivo estimulado, efectivamente podemos caer en escasez de productos y ya no es porque ni siquiera quiera producirlo, es que no lo tiene en este momento. Y vemos con esa preocupación. De hecho, colocamos a la orden los institutos de investigación, los grupos de investigación y los laboratorios de investigación que tenemos disponibles en ambos campos. Ok, profesor, ¿se tiene previsto de alguna otra forma asesorar a los empresarios carabobeños y aún a los empresarios que vengan de otras latitudes del país, un poco para poder paliar y ustedes presentar como academia alternativas económicas y alternativas empresariales y administrativas para poder sobrevivir ante esta situación? Estamos haciendo un llamado y estamos visitando como es la Cámara de Industriales, la Cámara de Comercio. En este momento la Asociación de Ejecutivos, estamos colocando profesores a la disposición con una alto target y trayectoria en materia de lo que es la macro y la microeconomía. Hace poco logramos en este momento ya designar a un grupo como es el profesor Darwin Alvarado, el profesor Pablo Polo, el profesor Luis Lozada y profesores de la Escuela de Economía. Igualmente estamos con la mejor disposición para opinar en asuntos que tienen que ver con el mundo de las relaciones del trabajo y cómo afecta el impacto en este momento. Y por otro lado, qué pasa en el contexto tributario, qué pasa en el contexto contable, donde entra la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública. Ok, profesor, entre otras áreas también, por supuesto, se cierne la preocupación del presupuesto. Ahora con esta situación, el presupuesto universitario se ve mermado. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, garante precisamente de ese conocimiento, ha establecido medidas a lo interno. ¿Qué nos puede comentar de eso y de ese trabajo que se está haciendo para, de alguna otra forma, apoyar a la Universidad de Carabobo? Mira, vemos con preocupación porque vamos a entrar al 8º año con el mismo recurso, ni siquiera un crecimiento orgánico ha tenido. Esto es lo que dice que el próximo año viene este presupuesto acompañado con muchos problemas. Sin embargo, a pesar de tener esa insuficiencia, estamos estimulando las unidades productoras nuestras, como son las fundaciones, la generación de los ingresos propios, para estabilizar un poco, en este caso, las infraestructuras y lo que es el mantenimiento ya propio para poder hacer el acto educativo.
Efectivamente, estamos atados de mano porque no podemos tomar decisiones en el asunto salarial, porque eso ya es una competencia propia del gobierno. Pero el resto de las demás cosas, a pesar de tener insuficiencia, la facultad no desfallece ni desmaya en la búsqueda de los recursos extraordinarios, como también las subvenciones que se están generando desde el exterior, y buscamos con el FONACYT y con los institutos que proveen, como es la ONA, e institutos del gobierno que se pueden tener acceso a los proyectos y subvenciones. Bien, bueno, bien, muchísimas gracias. Escuchaban palabras del profesor Benito Hamidian, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, analizando desde el punto de vista institucional esta situación económica que actualmente vive el país. La academia se pronuncia con el propósito de colocar al servicio de la comunidad sus docentes, sus profesores y aún sus estudiantes, para de alguna otra forma establecer alternativas que permitan dar solución a esta situación económica que actualmente afronta Venezuela. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de este programa especial del Día con la UCE. Entiendo que con esta medida se trata de, por supuesto, hacer más accesibles los bienes y servicios a la población. Un poco para entender esta situación, sobre todo el tema de las divisas y de lo que ha impactado el control cambiario, la crisis que en este momento vive el país. Tengo a mi lado al profesor Darwin Alvarado. Él es economista, docente de acá de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y, por supuesto, especialista en esta materia. Profesor, un tema importante es el tema del régimen cambiario, que desde hace ya varios años el gobierno nacional ha colocado como medida de control para que no se escapen, según señalan ellos, las divisas que forman parte de los recursos que ingresan por la renta petrolera. ¿Qué nos puede comentar usted como especialista de esta situación y cómo la ha afectado? Sí, muchas gracias por la invitación. Y hay diversas formas en las cuales las divisas pudieran gastarse más rápida o más lentamente. Una de esas formas, y que es la que percibimos todos los venezolanos que está ocurriendo, es por una mala asignación de esas divisas. ¿Por qué mala asignación? Y el mismo gobierno lo ha reconocido al destacar que existen muchas empresas de maletín que se están trayendo bienes que no son esenciales para la compra de las familias venezolanas. Entonces, eso siempre ha ocurrido cuando hay un régimen de control cambiario y hay una oficina que administra esos dólares o una dependencia, porque pasa por la asignación directa, adjudicada por una persona, pues por un funcionario. Existe mucha discrecionalidad en la asignación de divisas. Entonces, cuando eso pasa, todos los sistemas de regímenes cambiarios que han existido en Venezuela se corrompen, se establecen mecanismos más allá de lo que establece la normativa y se empiezan a acordarse por debajo de la mesa para hacer asignaciones de divisas que realmente no debió ser así. Otro ejemplo palpable es el caso de los deportistas. ¿Cómo es posible que tan pocos deportistas reciban tantos dólares, aun cuando yo tengo que reconocer que eso es solo un ejemplo de la corrupción que se venía dando allí, que por allí no se han escapado la mayor cantidad de dólares, pero es una muy buena muestra de esos desajustes indeseables, pues, que surgen en regímenes de administración del tipo de cambio como está pasando acá en Venezuela. Entonces, en principio, una asignación discrecional mal distribuida, donde podemos poner muchos otros ejemplos de bienes exóticas, de bebidas exóticas provenientes del oriente del mundo, de Tailandia. O sea, eso no se justifica, pues eso no es esencial para que una familia lo adquiera, lo consuma. Entonces, a ese tipo de cosas sí hay que ponerle control. El gobierno tiene que ejercer primero un control dentro de la casa,
dentro de su propia gestión para atacar esa mala asignación de dólares. Ok, profesor, un poco para explicar y para que la gente pueda entender de qué manera afecta esta fluctuación del dólar paralelo, que si bien es cierto para el Ejecutivo Nacional es un tema un poco delicado porque hay un precio oficial del dólar que es a 6.30 y a través de las distintas subastas que se han realizado hay un dólar preferencial que oscila en distintos montos. ¿De qué manera afecta este control cambiario y por supuesto este dólar paralelo que de alguna otra forma afecta y es lo que según entiendo ha desarrollado esta situación? Sí, desde finales del año pasado, yo diría que aproximadamente desde agosto, septiembre del año pasado, las empresas tienen problemas para recibir dólares de Cadivi, aun cuando hay algunas que reconocen que tienen más de 2 años en los cuales no reciben divisas directamente de Cadivi. Ello ha venido ocurriendo debido a que al gobierno se le están acabando o se le acabaron los dólares, mejor dicho, y eso genera que los empresarios, para no tener que cerrar sus operaciones, tengan que recurrir a alguna fuente alternativa para conseguir esos dólares. Y es aquí donde ese llamado mercado paralelo, al cual también se ha referido el gobierno, juega un rol fundamental en cuanto a que, bueno, allí el que consiga dólares a través de esa vía es obvio que tiene que pagarlos mucho más caros que el dólar oficial, porque eso ocurre cuando cualquier bien está escaso, cuando en este momento está escaseando la cebolla en Venezuela y podemos ver que 1 kilo de cebolla se está consiguiendo en 70 bolívares, casi que 1 kilo de carne en un mercado popular. Entonces, todos los bienes escasos tienden a revalorizarse, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Todo depende si en el caso de la cebolla hay más producción de cebolla local o se trae más cebolla importada. Lo mismo pasa en el caso de los dólares. Si el país produce más dólares y esos dólares son inyectados a las fuentes de financiamiento oficiales y privadas, es obvio que ya los empresarios y los viajeros y los estudiantes y las personas que necesitan dólares para costear algún tipo de necesidad van a sentir que ese dólar va a bajar si se llenan las fuentes de dólares con un flujo mayor al que actualmente tenemos. Pero todo parece indicar que eso no es lo que va a ocurrir, que va a seguir una escasez de dólares, dado que el mercado petrolero internacional está tendiendo a una leve baja en el precio del barril de petróleo. Venezuela no ha incrementado los niveles de producción de petróleo del barril petrolero, que es quien nos proporciona la mayor cantidad de divisas, puesto que aquí no se está exportando nada distinto a petróleo. Entonces no es previsible ni que para finales del 2013 ni para el 2014 la situación vaya a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas, las empresas que recibieron dólares de Cadivi, por el miedo a que una vez que se le agote la mercancía que trajeron con dólares oficiales, no consigan dólares para reponer esa mercancía, han incrementado de una manera muy grande los precios de sus productos. Entonces, estos precios que en los últimos días se están viendo, por ejemplo, en los electrodomésticos, pudieran mantenerse si la oferta de dólares es constante de aquí hacia el futuro más inmediato. Si el gobierno no busca las fuentes de obtener dólares para financiar la actividad dentro del territorio venezolano, lo que vamos a hacer es agotar los inventarios de electrodomésticos y de cauchos y de baterías y de todas esas cosas que están sufriendo ajustes de precios, puesto que no va a haber la posibilidad de traer repuestos o accesorios o artículos pues de línea blanca para que los podamos consumir en el futuro más próximo. Ok, profesor, como académico, ¿qué alternativas puede plantearse el gobierno un poco para agilizar que lleguen estas divisas a las distintas empresas de distintas áreas del país, un poco para evitar que se siga generando este proceso inflacionario producto de esta situación?
Sí, en principio el gobierno tiene que restablecer el flujo de dólares, el flujo de caja de PDVSA. O sea, PDVSA es una empresa petrolera, tiene que seguirse dedicando a lo petrolero. Si quiere seguir teniendo misiones sociales, tiene que crear organizaciones especialmente diseñadas para aplicar programas sociales, porque eso ha restringido el flujo de caja de PDVSA al tener que PDVSA de financiar toda la actividad productiva pública y privada, ahora además tiene que financiar programas sociales. Entonces hay que restablecer la función real de PDVSA. Hay que flexibilizar la ley de ilícitos cambiarios para que empresas que necesitan dólares y tienen dólares y los puedan traer a Venezuela, ellos puedan recibir a cambio de esos dólares que traen un precio justo, equivalente al nivel de operaciones y de transacciones que esas empresas necesitan hacer acá. Hay que restablecer la autonomía del Banco Central, ya que el Banco Central también está financiando gasto público y el gasto público no es propio para que sea manejado por un Banco Central, es propio para un Ministerio de Finanzas. Entonces yo creo que con esas tres grandes medidas este gobierno pudiera empezar a salir de la crisis en la cual actualmente estamos. Bien, muchísimas gracias. Escuchaban al profesor Darwin Alvarado. Él es docente de acá de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, especialista en el área económica, planteándonos un tema bien importante que es la situación cambiaria que de alguna otra forma ha generado esta crisis económica que vive actualmente el país y que por supuesto el profesor nos planteaba algunas alternativas que puede desarrollar el Ejecutivo Nacional un poco para salir de esta situación. Estamos desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo analizando la situación económica del país y cómo lo ve la Universidad de Carabobo. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de este programa especial. Bien, continuamos este programa especial de Al Día con la UC, hoy desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, tratando un tema bien importante que es cómo ve la Universidad de Carabobo, cómo ve la academia, la situación económica que actualmente vive el país. Para seguir analizando este tema, tengo a mi lado al profesor Luis Lozada. Él es docente de acá de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y también especialista en teoría y política fiscal, sobre todo en el área pública. Profesor, bienvenido al Día con la UC. Gracias, muy buenos días. Bien, en relación a lo que se está, digamos, evidenciando en los últimos meses en Venezuela con respecto a la situación económica, evidentemente uno de los detonantes tiene que ver con la inflación. O sea, la inflación ha subido significativamente este año con respecto al año pasado. Si nosotros nos ubicamos, este mes que acaba de pasar de octubre, se ubicó el índice en 5,1%. Ya llevamos una inflación anualizada por encima del 45%. Eso es preocupante para cualquier gobierno, para cualquier economía, una situación inflacionaria tan alta. Preocupante, y desde un punto de vista muy personal, la forma o el enfoque que quiere el gobierno plantear para una forma de atacar el problema de la inflación. Lo está atacando desde el punto de vista de buscar hacer regulaciones de precios, forzar a los empresarios a que tienen que bajar precios. Pongamos un primer escenario. Es factible que muchos comerciantes hayan conseguido dólares preferenciales, es cierto. Y que bueno, estén tratando de tener ganancias equiparables a cómo se está cotizando el dólar en mercados negros o paralelos. Pero hay otros que no han tenido ese acceso. Pues ya eso comienza a marcar una diferencia. Comenzar a generar un ambiente y una zozobra como la que se está viendo en este momento, donde el mismo gobierno ha dicho, no, vayan a las tiendas que tienen que dar precio justo, etcétera, etcétera. Eso en realidad no es sano dentro de una economía. ¿Qué puede pasar a futuro? Miren, en general, de repente vamos a tener una visión bien linda, utópica, de que de alguna manera se están abaratando los precios. Sí, de repente vas a tener asequibles las cosas ahorita. Pero hagámonos la pregunta inmediata. ¿Qué va a pasar mañana? Es decir, ¿se acaba la existencia que tengan estos negocios?
para enero, febrero no hay existencia, ¿qué comerciante va a querer invertir en estos ramos si van a pasar situaciones como esta? Si no tienen acceso a los dólares, ¿van a querer arriesgarse a traer a dólares paralelos o distintos al dólar oficial? Eso de alguna manera es preocupante. Y es preocupante porque, bueno, ¿qué va a pasar con todos estos trabajadores de estas tiendas? ¿Cómo van a quedar? O sea, puede pasar que esas tiendas tengan que cerrar, etcétera, etcétera. Okay. Profesor, el gobierno nacional acaba de anunciar recientemente que ya están estudiando la posibilidad de establecer márgenes de ganancias para cada rubro y una tasa única de ganancias, en este caso para la actividad económica del país. Señala José Ávila en una nota de prensa, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, se refirió al anuncio que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre establecer límites de ganancia porcentual en todos los rubros. ¿De qué forma esto afecta a la dinámica económica y si esto es posible? Lo primero que hay que aclarar ahí, si ellos tratan o pretenden de establecer ese margen de ganancia en términos neto, pueden estar cometiendo errores graves. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú decís, bueno, vamos a tener un margen de ganancia de 30% neto, pero eso hay que deducirle ahora lo que tienes que pagar impuestos, costos, hay que sueldos y salarios, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera puede mermar un poco las ganancias de los empresarios, hasta cuidado si puede tener pérdida después, y eso de alguna manera no sería bien observado. Si es en términos brutos, bueno, puede ser que tú quieres establecer unos márgenes de ganancia brutos del 30%, es decir, una vez descontado todos los costos, impuestos que tiene que pagar, derecho de frente, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo lo vas a aplicar? Eso es una medida que puede sonar muy linda, muy atractiva al público, a los electores, a la población, pero ¿cómo implementarla? ¿Por qué? Porque, bueno, todos los negocios no tienen las mismas estructuras de costo. Tú no puedes decir que el rubro de tiendas de electrodomésticos, su costo es tanto y por lo tanto tiene que tener márgenes con precios de ganancia de tanto. Es mentira. De repente DACA, por la forma que tenga, bueno, o por decirte una tienda en particular, tenga una estructura de costo muy distinta a otras estructuras de costo de otras empresas más pequeñas. ¿Qué es la lógica? La lógica es que evidentemente las empresas más grandes pueden comprar más inventarios. Comprar mayor inventario significa que pueden aprovechar lo que nosotros los economistas llamamos economías de escala, es decir, se abaratan los precios porque estás comprando un volumen mayor. Una tienda pequeña que compre pocas existencias, volúmenes pequeños, pues se la venderán a precios unitarios mucho más cara que una tienda como esta grande. Esas diferencias, ¿cómo van a manejar eso? O sea, me imagino que tendrá que crear un aparataje de fiscales que van a estar en las calles tomando ese tipo de mediciones, y eso no es fácil, eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. Por lo tanto, es algo que es preocupante a la hora de aplicarse. Ok, profesor, un poco para entender y para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de Radio Universitaria puedan entender el tema de establecer costos. ¿Cómo las empresas establecen los costos y cómo se establecen esos márgenes de ganancia? Bueno, la idea, claro, no te puedo decir cómo lo hacen específicamente cada una de las empresas, pero la idea es que evidentemente ellos van a estimar de acuerdo a lo que tengan de inventarios, de acuerdo a lo que tengan mano de obra, de acuerdo a lo que tengan de estructura de costo de funcionamiento de la empresa, deben establecer cuánto es, digamos, todo ese total dividido entre la producción potencial que ellos pueden estar elaborando. Ahí establecen un costo unitario. Ese costo unitario les permitiría decir, bueno, cuánto es el margen que yo quiero de ganancia para ganar y evidentemente ganar. ¿Qué problema tenemos? Y eso es algo que el gobierno no lo dice, pero está ahí latente y lo tendrán los empresarios y cualquier comerciante. El problema es que los costos no están estables en el tiempo. Tenemos una economía inflacionaria. Hoy los tengo a un costo, mañana, y cuando digo mañana puede ser, vamos a suponer, en el mejor de los casos, un mes después ya me cuesta tanto por ciento más. Significa que tienen que estar ajustándose constantemente esos precios para mantener ese mismo margen de ganancia. ¿Qué ha pasado muchas veces? Que muchas empresas, sobre todo las empresas pequeñas o comercios pequeños, terminan absorbiendo la inflación, es decir, que sus márgenes de ganancia comienzan a reducirse. Y eso no sale porque también la demanda de alguna manera lo describe. O sea, si tú vas aumentando los precios significativamente y la gente deja de comprarte porque se hace inasequible, bueno, la única forma que yo siga vendiendo o mantengo los precios a pesar de que me suban los costos o trato de alguna manera hacer incrementos muy pequeños por encima, no por encima de esos costos, sino hasta por debajo de esos costos que se me han incrementado.
Ok, el gobierno nacional señala que muchos de estos empresarios lograron obtener dólar a través del precio fijo que establece el gobierno, de precios preferenciales, y aún hay una fijación de precios de acuerdo al dólar paralelo, y que esto de alguna otra forma no tiene sentido porque lograron comprar esos equipos, esa materia prima y todos esos insumos que ofrecen a través de un dólar que es distinto al que lo están vendiendo. Sí, mira. Como te decía, ahí donde hay un poco lo que yo digo la cacería de brujas. Hemos visto en el centro de Valencia, por ejemplo, que hay negocios que sacaron carteles donde dicen, mira, yo no he obtenido productos a dólar preferencial, yo le compro a proveedores, yo le compro a otros, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Lo otro, si nosotros nos podemos analizar a lo que es pretender que un comerciante así esté obteniendo dólar preferencial, venda con márgenes de ganancias equivalentes a ese dólar preferencial, es cierto, eso lo puede exigir el gobierno por lo que le está dando de beneficio de venderte el dólar preferencial. Pero acuérdense que hay una cuestión que se llama expectativas. ¿Y cuáles son las expectativas? Bueno, yo como comerciante compré X cantidad de producto a un dólar preferencial, chévere, puedo venderlo a un precio de acuerdo, ajustado, con un margen de ganancia ajustado a esos dólares preferenciales, pero está una expectativa, y eso lo está presionando el mercado de dólar paralelo, a que el dólar no está cotizado en 6.30, sino está mucho más por encima de ese precio. ¿Qué significa eso? Si de la noche a la mañana el gobierno se ve en la necesidad de devaluar, ¿ok?, nuevamente la moneda, pues ellos, para reponer esa mercancía que vendan a un precio de 6.30, ya no tendrían que invertir lo que ganaron, sino que tendrían que invertir eso más aportar capital adicional para tratar de tener los mismos niveles de stock de inventario. O sea, ¿qué es eso? Es una forma de tratar de protegerse frente a este nivel de expectativa. Eso es lo que algo tiene que tener en cuenta el gobierno. Si tenemos una economía que está regulada pero es ficticia, te está generando una burbuja, que esa burbuja crea expectativas negativas y ese tipo de conducta de las personas. ¿Okay? Bien, muchísimas gracias. Escuchan palabras del profesor Luis Lozada. Él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, profesor de Economía de esta facultad, hablándonos un poco acerca de, bueno, cuáles son los planteamientos que él como académico hace ante esta situación económica que actualmente vive el país. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de este programa especial. Bien, continuamos en este programa especial del Día con la UCE, hoy desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Antes de continuar con el programa, vamos a recordar nuestras redes sociales como Facebook, que es UCTV1, Twitter, @UCTV, y nuestro canal YouTube UCTV Web. A través de este canal pueden ver este y toda la programación que día a día prepara UCTV. También pueden hacer cualquier comentario o sugerencia a través de nuestro correo electrónico aldiacon@uc.edu.be. Repito nuevamente, aldiacon@uc.edu.be. Bien, continuamos en este programa especial analizando la situación económica del país. Ahora estamos en compañía de la profesora Yoskira Cordero. Ella es directora de la Escuela de Economía de acá de FACES UC. Profesora, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Y bueno, que es una oportunidad para que la escuela y la facultad pues haga breves pronunciamientos y llamados y quizás algunas reflexiones sobre la situación en la que está atravesando ahorita Venezuela, pues. Efectivamente, profesora, como lo decía, la intención de este programa es que los docentes de esta casa de estudios nos puedan dar su visión de esta situación y un tema que es bien pertinente en este momento, profesora, es entender el tema de la inflación. Lo hemos venido abordando durante todo el programa, pero quizás este es el momento, usted como especialista en la materia de economía, explicarle a la gente qué es inflación y cómo afecta eso su bolsillo. Bien, amigo. Fundamentalmente, y luego pues de los especialistas que estuvieron antes que yo, quiero puntualizar en algo. El éxito que tiene las medidas que tome el Banco Central de Venezuela se traducen favorablemente en el sistema de precios. Es decir,
que incidiría en un nivel de precio estable. ¿Okay? Entonces, desde esa estructura nos vamos, bueno, ¿qué está pasando con las medidas que se están tomando durante todo el año fiscal 2013? La política monetaria no está aislada de la política cambiaria. ¿Okay? Independientemente de las medidas que puede ir tomando el Banco Central, ella va a ir de la mano con la gestión desde el punto de vista cambiario, donde la responsabilidad es compartida tanto del Ejecutivo como del Banco Central. Entonces, en el momento en que existe una coyuntura grave en cuanto a la accesibilidad para ese recurso que forma parte, ese recurso divisa que forma parte del funcionamiento de un sistema económico, pues que lamentablemente tiene una alta propensión, más del 70% a la importación, eso pues coloca en una situación bastante complicada al Banco Central de alcanzar decisiones de medida interna para beneficiar al sistema de precios. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que vamos ya al 6º año en que el Banco Central no logra alcanzar la meta de inflación prevista un trimestre antes de cada año. A este año estaba previsto que nosotros deberíamos alcanzar un 18%, pues cuestión que lamentablemente no va a ocurrir. Y digo que lamentablemente no va a ocurrir, ¿por qué? Porque cada vez que aumenta de forma generalizada todos los precios en todos los sectores y a su vez no se ajustan los salarios a la misma velocidad, inmediatamente se traduce en inflación. Por una cosa es inflación y otra cosa es presión inflacionaria. Una presión inflacionaria puede ir de la mano en el escenario de que se tiene expectativas de que si no se resuelve determinada coyuntura, puede traducirse en inflación. Pero si ella se resuelve, simplemente se libera la presión. Pero se convierte efectivamente en un escenario de inflación cuando, al aumentar los precios, el ajuste se hace con rezago. Esto no es una novedad para el año 2013. Históricamente, por ejemplo, Venezuela no adapta la velocidad en la que crecen esos salarios con lo que sucede con la dinámica económica, porque, por ejemplo, el ajuste del salario mínimo se hace en mayo. Claro. ¿Okay? Y ahí empieza a haber unas trabas. O sea, eso debe ocurrir el primer mes de cada año fiscal siguiente, tiene que darse los ajustes de todo lo que implica el sistema de flujos y de precios de la economía. Además, encontramos entonces que distintos sectores de la economía han fragmentado su planificación de contratos colectivos, prorrateando los aumentos durante todo el año 2013, lo cual fue grave, por ejemplo, cuando nos detenemos en el sector universitario con dividir el ajuste de precios a 2 y 3 partes. Cuando eso ocurre, pues lamentablemente el impacto porque cuando te digo el impacto, amigo, es que cuando se hace ajuste de los salarios, se hace para que la persona afectada perciba que no está peor que antes, sino que o está mejor o al menos está igual que antes. ¿Okay? Ese es el detalle de buscar que la velocidad en la que se ajusta el precio calme la expectativa. Entonces ahí nos vamos a una variable clave, amigo, que es las expectativas en función a, primero, el estado de bienestar de la familia se traduce en que definitivamente se perciben peor que antes, y a su vez es la expectativa en que el anuncio de medidas, de acciones específicas, de instituciones del Estado no terminan de ser efectivas y por lo tanto pierdes credibilidad. Fíjate que a veces pareciera, y la discusión se encierra en que simplemente es disponibilidad de recursos, ¿ves? De dinero, pero va más allá de ello. O sea, más allá que la disponibilidad es cómo lo estamos distribuyendo. Cuando te digo cómo estamos distribuyendo, ¿qué estamos haciendo con el dinero desde el punto de vista fiscal? ¿Y qué se puede hacer, profesora, disculpe, para bajar esa inflación que entiendo ya va por el 45% para este mes? ¿Cuál cree usted que deben ser las medidas que debe aplicar el Ejecutivo Nacional un poco para disminuir esta situación que se está generando producto de esta crisis? Bien. Cuando estamos hablando de que ya alcanzamos 45%, nos referimos a una inflación anualizada, es decir, cuando estamos tomando en cuenta noviembre del año 2012 hasta noviembre del año 2013. La acumulada en lo que va del año 2013 está alcanzando al 40%, ¿verdad? En lo que va de año. Decíamos 15 días atrás que había una expectativa de cerrar el año, pues casualmente acá en la escuela
públicamente decimos podremos cerrar a 45%, lo cual es grave para el año que viene en términos de ajuste de contratos colectivos que ya se hicieron de 1 año a 2 años para volverse a sentar en mesas de discusión. ¿Y qué deberíamos hacer? O sea, fíjate que hemos dado en el detalle de las expectativas. O sea, ¿cómo vamos a atender, a calmar ese escenario de incredibilidad ante un anuncio que a las 24 horas salen después tratando de aclarar que lo que se dijo no era, sino es otra cosa? Entonces, ¿qué sucede? Si no solucionamos, por ejemplo, las dotaciones de divisas del sector productivo, y no lo solucionamos empezando por algo elemental, no termina de esclarecerse cuál es el mecanismo de suministro que se anunciaba desde agosto de este año. Incluso el presidente hace el viaje a China haciendo ver de que él allá está promocionando el nuevo mecanismo posterior al SICAP. Y resulta que, bueno, el presidente regresa, la misma posibilidad de acceso sigue estando alrededor del SICAP, y lo más grave es que se regresan con medidas de tipo coercitivas, pues, y limitando ahora, bueno, determinados sectores podrían ahorita y las demás tienen de 45 incluso hasta 500 días para ver el acceso, de la oportunidad de acceso y además de ser beneficiados, de que definitivamente las divisas sean liquidadas. Entonces, si no trabajamos el anuncio y el cumplimiento del anuncio, no calmamos estas expectativas. ¿Cómo se traduce lo que está pasando esta semana? Pues se traduce en que la expectativa no queda al aire, sino que ella se materializa en hecho. ¿En qué hecho? En que en vista de que tener desinformación de la posibilidad de adquirirla para reponer inventarios te hace que el consumidor, al fin y al cabo, es el que va a absorber ese costo, donde ese comerciante, ese empresario va a adelantar la posibilidad de poder hacer reposición, y es lo que está ocurriendo, que entonces no queremos que se adelante a un escenario en el que él ahora va a ir a comprar y va a comprar a una divisa que ahora no sabe en cuánto lo va a acceder, por algo tan elemental. O sea que si él tuviese seguridad de que va a acceder a un determinado valor, un valor fijo de divisa, él no tendría problemas de planificación financiera. Pero ante un evento que te dice, el evento de subasta determinará el resultado de la divisa con el que usted podrá optar a liquidación, te deja entonces una situación complicada desde el punto de vista del empresario, en donde antes de exponerme a que una divisa va a estar a 11 o a 12, entonces me anticipo en el promedio del análisis que hace internacional otro gente para evaluar ante el riesgo país cómo se comporta, ante el pánico desde el punto de vista de inversión, por expectativas a que si se violan o no se violan los estados de derecho, si tenemos o no posibilidades a planificar inventarios o no, si resulta que la producción que tengo destinada la voy a poder mantener para abastecer el consumo interno, o voy a tener oportunidades para colocación en el exterior. Además, se une al hecho de que no puedo hacer ajuste de mis costos medios de producción porque tengo todavía inamovilidad laboral. Con todo y esto, que hace un mes el señor Arreaza publicaba medidas para flexibilizar el acceso a la solvencia, con todo y ello, pues no se termina de resolver cómo se va a atender la necesidad de compra en el exterior. Bien, profesora, nos quedan ya pocos minutos, pero no quisiéramos dejar este espacio sin hacer un comentario, ya saliendo de este tema y de este buen análisis económico que hemos venido desarrollando durante este programa, y es el tema del aniversario que próximamente va a cumplir la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCE, en la cual celebra 53 años de funcionamiento, haciendo esto precisamente que acabamos de hacer durante este programa, que es promover los conocimientos económicos a una gran cantidad de profesionales con la que hoy cuenta el país. ¿Qué nos puede comentar de esta celebración? Bueno, muchas gracias pues por permitirnos este espacio para dar información de que desde el 15 de octubre de este año abrimos un mes de conmemoración de esos 53 años en que la Escuela de Economía empieza a nacer y a consolidarse por aquel inicio de clase con aquellos 123 estudiantes que en un 15 de octubre de 1960 dieron vida a lo que forma parte hoy nuestra escuela, que desde entonces tiene 79 promociones que han egresado.
alrededor de ello, pues es un espacio en el que cada una de las semanas de este mes lo hicimos que cada unidad departamental de los 5 departamentos de la escuela se hicieran pues partícipe, protagonista desde su ámbito de conocimiento en invitar ponentes y reflexionar sobre la dinámica de la tecnología, el avance de la ciencia, análisis de las circunstancias del país y tenemos pues un acto de clausura en donde nos incluimos pues a todos este 18 de noviembre, día lunes a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pues están cordialmente invitados pues la comunidad universitaria, son convocados pues estudiantes de la escuela y de la facultad, todos los profesores activos de nuestra escuela, invitados profesores jubilados pues que han dado han aportado a ese proyecto que nació hace 53 años y que pues se ha consolidado, ha madurado a través del tiempo, ha tenido transformaciones. Además se une un llamado a buscar reactivar lo que es nuestro colegio de economistas y son invitados pues los que han sido presidentes del colegio de economistas en Carabobo, que desde hace 5 años pues no se encuentra plenamente activo. Y por supuesto también son invitados todos los que hayan sido profesores exdirectores de nuestra escuela, pues que han marcado la pauta desde el punto de vista de liderazgo en la gestión de una unidad académica que se une al resto de esa dinámica de formar egresados pues con una visión integral desde el punto de vista cognitivo, intelectual, incluso espiritual, ¿sabes? Alrededor de no solamente el egresado lo que implica para la región, sino lo que implica para el país y lo bien pues que ha sido también la participación de nuestros egresados durante 53 años, incluso en el exterior. Y cierro con el hecho de que son invitados a reconocimiento, pues el presidente Eudomar Rafael Tobar, actual presidente del Banco Central, quien pues casualmente es no el primer egresado de la Escuela de Economía, quien ocupa en la representación de este cargo de presidente ante el Banco Central, y además es invitado el doctor Omar Mendoza Lugo, quien también forma parte de los investigadores del banco y se ha mantenido pues de una forma pues trascendental apoyando el convenio que tiene la Universidad de Carabobo con el Banco Central de Venezuela. Bien, bueno, muchísimas gracias. Escuchaban a la profesora Yoskira Cordero, ella es directora de escuela de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, bueno, invitando a toda la comunidad en general a este acto que se va a realizar acá en Fases Bárbula, donde se va a celebrar los 53 años de la Escuela de Economía de Fases. Bien, con esto cerramos este programa especial donde analizamos la visión que tienen los economistas de la Universidad de Carabobo acerca de la situación que está viviendo actualmente el país, de las medidas económicas que ha emprendido el gobierno nacional. Les habló Nicolás Brizuela y en nombre del equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 me despido y será hasta la próxima semana. La Dirección de Medios Electrónicos y Telemática DIMETEL, en transmisión conjunta de radio y televisión, presentó Al Día con la UC.